Padre, te doy gracias por la oportunidad que nos das de compartir tu palabra y el gran privilegio y honor. Dios, aquí estamos delante de ti, Dios, y queriendo no compartir por compartir, Dios, sino compartir tu palabra, Dios, de corazón a corazón, Señor, para que lleguen no solamente a la mente, sino al corazón de cada uno de los que estamos aquí, como ha llegado en estos 15 días que he estado preparando este mensaje, Dios. Yo te pido, Dios, que me quites todo nerviosismo, pero que me des, Dios, la oportunidad de llegar al corazón de la gente. Señor, porque simplemente es tu palabra. Señor, la bendecimos en tu nombre, Jesús. Amén. Ok, vamos a leer, ¿verdad? Dijimos 1 Samuel 16, del 1 al 13. Dice: Samuel unge a David, es el título de estos versículos. Dice: dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada, y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que es de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo, y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, y santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí, a su hijo y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a la grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar a Isaí a Sama, y él dijo: tampoco este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha escogido a estos, no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de los hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Rama. Vamos a 1 Corintios 1, del 25 al 29. Dice 1 Corintios 1, 25 y 29. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestras vocaciones, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a lo sabio, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos ahora a 1 de Pedro 2:9. ¿Ya lo tienen? Mas vosotros sois, ¿qué dice? Real sacerdocio, o sea, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Verdad? Entonces dije hasta el 9, ¿verdad? 2:9, ok. Bueno, pues déjenme narrar algo de la historia un poco de David, que yo creo que
que muchos la conocen, pero déjenme narrar. Primero estamos viendo que hay un hombre llamado Samuel, que es un profeta. ¿Y qué eran los profetas? Bueno, eran hombres que escuchaban de Dios y que además de que escuchaban de Dios, hacían lo que Dios les decía para que el pueblo, o sea, le decían al pueblo que Dios les había hablado para que el pueblo hiciera lo que quería Dios, ¿no? ¿Y qué le estaba diciendo Dios a Samuel? ¿Qué le estaba diciendo? Ya leímos todos, ¿verdad? Si son como yo en la escuela, ¿no? Ya que leí, me preguntaban y yo no sabía nada, ¿verdad? Bueno, entonces sí dice que lo no entendido, de que no sé. Pero lo que le estaba diciendo es que había desechado al rey Saúl, ¿sí? El rey Saúl había sido desechado por Dios por su comportamiento. Y le estaba diciendo Dios a Samuel que quería ungir a un hijo de un hombre llamado Isaí que vivía en Belén. Y bueno, pues va Samuel ahí a ungir, ¿no? Pero fíjense lo interesante de esto. Aquí hay algo bien interesante, que David no se le tomaba en cuenta, no sé si se dieron cuenta, que no se le estaba tomando en cuenta, sino que se estaba siendo menospreciado en general por todo. Y acabamos de leer en 1 Corintios que dice: lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y te puedo decir que ahí me apunto yo, ¿sí? Y luego no sé si te vas apuntando en estos, ¿verdad? Dice: lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, ¿verdad? Y yo creo que podemos encontrarnos que estamos en esa parte, ¿no? Dice, lo necio, lo débil, lo vil, lo menospreciado. Pues David estaba pasando por algo muy, muy similar, ¿no? Porque llegan a ungir a uno de sus hermanos como rey. ¿Y qué crees? Que ni siquiera lo invita, ¿no? ¿Te puedes imaginar que te vas a casar o que uno de tus hermanos se va a casar y no te invita a su boda? Como que te está haciendo a un lado, que te está menospreciando, ¿verdad? Estás haciéndote totalmente a un lado. Pues a David le pasó lo mismo. Y de repente pasa el número uno, el hermano más grande, y el papá lo pasa, ¿no? Y casi lo presume ante el profeta. Y el profeta lo ve, ¿y qué dice que era? Era un hombre alto, fuerte, era un hombre bien parecido. Y dice el profeta: de aquí soy, ¿no? Aquí. ¿Está muy fuerte el sonido o estoy gritando mucho? ¿Le bajo aquí? ¿Las dos cosas? Bueno, las dos cosas, estoy gritando. Entonces, bájale todo y me quito el micrófono para poder gritar a gusto. No me gusta gritar. Sí, tú me dices, está bien. Ok. Entonces, ¿qué sucede? Que pasa el primero y pues ya está a punto de escogerlo. El profeta dice: no mires a lo alto de su estatura ni a su parecer. Dice: porque yo lo desecho. Pasa el segundo, ¿y qué pasa? Pues también dice: no, pues ahora sí el segundo. Y así pasan 7, dice que pasan 7, ahora sí se oye muy bajito, pasan 7 y a ninguno de ellos es, ¿verdad? Entonces, le pregunta el profeta al papá algo que se me hace interesante, ¿no? Y la pregunta que es, le pregunta: ¿no tienes más hijos? O sea, te puedes imaginar que de repente tú estás ahí en toda la familia y a ti se olvidaron de ti, ¿no? Como unas personas que olvidaron a su hijo, se fueron de viaje y lo dejaron ahí en un lugar, ¿no? Porque era el más chico, ¿no? Pues así le pasó a David. Y entonces Isaí contesta: sí tengo uno, pero está pastoreando, está muy lejos. Generalmente se pastoreaba las ovejas y estaban bastante retirados. Está muy lejos, como diciendo: no, ¿para qué lo quieres, no? Y entonces el profeta hace una amenaza y le dice: no nos vamos a sentar a la mesa hasta que lo hayas traído. Y dice que cuando llegó, ¿qué dijo? ¿Qué dice la Biblia que era? Era rubio y de ojos hermosos, ¿no? Pues si tú no eres rubio, pues vete tus ojitos, ¿verdad? Eres de ojos hermosos, ¿verdad? Y dice, y que le dijo Dios: este es el elegido. Y entonces dice que en medio de sus hermanos tomó el cuerno del aceite, en medio de aquellos que lo habían menospreciado, tomó el cuerno del aceite y ¿qué hizo? Lo ungió. Y dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, vino sobre David y no se apartó de él, ¿verdad? Pues que Dios lo estaba escogiendo ¿para qué? Para rey, ¿no? ¿Sí? Pero sabes, lo estaba escogiendo para rey, pero sabes una cosa, no le estaba dando el reinado en ese momento. ¿Sí captas esto? Lo escogió como rey, para rey, a los 16 años más o menos, pero no le dio el reinado, ¿verdad? Lo unge para algo súper especial, para ser el rey del pueblo de Israel, pero no le da el reinado. Sino, ¿qué hace Dios? ¿Qué crees que hace?
lo va preparando, lo va madurando, ¿verdad? ¿Para qué lo madura? Para una enorme responsabilidad, que es ser el rey del pueblo, no de Israel, sino del pueblo de Dios, ¿no? Y lo vemos, ¿verdad? Que empieza a madurarlo. ¿Cómo lo empieza a madurar? Pues lo lanza a una batalla importante que yo creo que la mayoría ya conoce, pero déjame narrarlo un poco para que los que no lo conocen y para recordarte a ti. ¿A dónde lo envía? Lo envía a pelear con los filisteos, ¿no? El pueblo de Israel está peleando con el pueblo filisteo. Y ahí están peleándose. Y dicen que de repente salía un hombre que se llamaba Goliat. Dice que era un paladín. ¿Qué es un paladín? ¿Sí saben qué es un paladín? Algo que tiene un paladar muy grande, ¿no? Pues no, ¿verdad? Un paladín es una persona que era un líder sobre todos ellos. Era un hombre muy alto, dice la Biblia, muy, muy fuerte. Era un guerrero, era un hombre que sabía pelear, que había peleado muchas batallas, que había sido enseñado para pelear. Y además traía su escudo, su espada, su jabalina, ¿verdad? Y ahí estaba, ¿no? Y de repente salía del ejército de los filisteos y llegaba y se enfrentaba al pueblo de Israel y les decía: ¿quién se avienta conmigo? Y no sé si te pasaba que cuando te preguntaban en la escuela y no sabías contestar y que no querías que te vieras ridículo, te agachabas, ¿no? Yo me puedo imaginar que ahí estaban todos los soldados agachándose cuando decía Goliat: a ver, ¿quién se da un entre conmigo, verdad? Y todos agachaditos así, ¿no? Y yo me imagino que ha de haber sido muy, muy, muy difícil, ¿no? Y dicen que salía en las mañanas y por las tardes, y que salió durante 40 días. 40 días estuvo retándolos y nadie se atrevía. Acabo de nos cambiamos de oficina y tuve que cambiar las llaves de las chapas, ¿no? Y llego a una cerrajería y dice: Cerrajería Hulk, del Hombre Verde. No sé si se pronuncia bien así, pero el Hombre Verde, si han visto ese programa del Hombre Verde que se pone así. Y yo llego y entro así muy tranquilo así y veo el dibujo de la cerrajería, un cuate así pero ponchadísimo, Hulk así, ¿verdad? Y dibujado, y entro y dice, como dicen los chavos: no manches, ahí estaba Hulk. No pudo haberle puesto un mejor nombre a su cerrajería. Estaba el cuate así alto, bien fuerte. Y no les pienso dar la dirección, muchachas, al menos que se mochen. ¿Mate? No estaba verde. Pero lo que sí me puse a pensar es que si me dijeran que me tuviera un entre con él, y si él me retara, yo sí lo pensaría, ¿no? Yo diría: no, esto sí está grave el asunto, ¿no? A lo mejor sí me aventaba un tiro sabiendo que me van a poner una res. Pero yo creo, cuando vi ese cuate, yo dije: esto es lo que estaba pasando el pueblo de Israel contra este hombre. Porque sí, realmente era impresionante, ¿no? Y entonces, ¿verdad? David vio que estaba insultando al ejército. ¿Te puedes imaginar? O sea, ¿a quién admiraban? Ahorita los chavos admiran a los futbolistas, ¿verdad? Todos los chavos quieren ser como fulanito de tal. En aquel tiempo David, estoy señalando a él porque es el portero es portero de la selección, ¿no? Entonces todo el mundo está admirando a los futbolistas ahorita actualmente, o a los artistas. En aquel tiempo la admiración eran para los soldados. Todo el mundo quería ser como esos soldados. Todo el mundo quería ser y ser igual de fuerte y pelear igual y aprender, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de repente ve David que está insultando y de repente hace una pregunta. La pregunta que hace dice: ¿quién es este incircunciso? Bueno, si saben lo que es una circuncisión, ¿verdad? Y si no saben, después les aviso cómo es. No me voy a poner a explicar mucho. Pero ¿sabes qué? Le dice: ¿quién es este incircunciso que se atreve, dice aquí, a provocar al escuadrón del Dios viviente? Y entonces él empieza a hacer esas preguntas y vuelve a ser menospreciado por los hermanos, que otra vez le dicen: cállate. Y casi como el Chavo del 8: cállate que me desesperas, ¿no? Yo creo que le estaban diciendo así: cállate, te van a oír, vete con las ovejas, vete ahí. Pastorear ovejas en aquel tiempo era algo de menosprecio, ¿sí? Entonces David ha sido menospreciado continuamente. Y entonces los hermanos le están diciendo: vuélvete con mi papá, ¿qué estás haciendo aquí? Vuélvete ahí con las ovejas, las estás descuidando, ¿no? Pero ¿sabes una cosa?
Saúl oyó a David y dijo, pues si no se atreven estos, pues que se atreve este chavo, ¿no? Y ahí va, llega, le pone la armadura, le pone su escudo, le pone su lanza. Y pues sabemos que David no podía con todo eso. Entonces toma un palo y toma unas piedras y se enfrenta con Goliat. ¿Y qué creen que pasa? Que vuelve a ser David menospreciado. Ahora por Goliat. Y le dice, pues ¿qué crees, que soy un perro? Se me hace interesante, ¿no? Porque en aquel tiempo los mataban a pedradas y con palas. Por eso le decía Goliat eso. ¿Por qué te enfrentas así conmigo? Si no soy un perro, fíjate quién soy. Soy un soldado, un guerrero, ¿no? Pero Goliat estaba menospreciando a David. Y David, pues sabemos que después de haberse quitado todo esto y llegó con los palos y las piedras, le dijo a Goliat, dice, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios del escuadrón de Israel, a quien tú has provocado. ¿Sí? ¿En quién estaba basado David? ¿En sus piedritas? Estaba basado en el Dios de Israel. Y llega y pues sabemos que con una piedra pues mata a Goliat y después le corta la cabeza, ¿no? Pero ¿saben una cosa? David no solamente venció a Goliat, sino ganó esa batalla. Porque los filisteos vieron. Yo me puedo imaginar si dijeron, si el chavito de 16 años se atreve a matar a nuestro paladín, ¿verdad? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con todos los demás? ¿Cómo serán de fuertes, no? Y de guerreros. Entonces deciden huir y gana pues la batalla David, ¿no? Vemos que no solamente ganó esta batalla, sino ganó otras batallas, ¿no? ¿Cuáles? Unas peleando con el rey Saúl, ¿verdad? Y salían las mujeres y decían, Saúl, ¿qué? Mató a sus miles, pero David a sus 10,000, ¿no? Entonces David había entrado en maduración a través de estas guerras. Pero ¿sabes qué? De repente Dios lo mete al desierto. Ahí lo mete al desierto. ¿Y para qué lo mete al desierto? Para prepararlo, para que sepa lo duro de la vida, para que aprenda a ser fuerte, a ser humilde y para que aprenda a depender totalmente de Dios, a tener fe en Dios y adorar a Dios de una manera especial. Fíjense, David ahí en el desierto, de repente pues perseguido por Saúl, ¿verdad? Que lo quería matar, el rey Saúl quería matar a David, y entonces David va al desierto, y cuando venía persiguiéndolo, David se le ocurre esconderse en una cueva, y todos se acuerdan de eso, de la cueva que está escondido David, cuando de repente llega Saúl, y se mete a la cueva a descansar sin saber que estaba David, y ahí se duerme, queda dormido Saúl, y entonces los amigos de David, ¿qué hacen? Le empiezan a decir algunas cositas, que a lo mejor empezarás a oír tú en tu vida, ¿no? Pero lo que le dicen es, mátalo, ¿sí? Dios te lo puso en tus manos. Es aquel por el cual estás en el desierto. Es aquel por el cual estás todo mugroso y que no te puedes ni bañar y que no has tomado agua desde hace quién sabe cuánto tiempo y que has comido puras alimañas y cosas que hay en el desierto. Es aquel por el cual no duermes en una cama. Es aquel que además te está queriendo matar y Dios te lo está poniendo ahí para que lo mates. Y la contestación de David se me hace así impresionante, ¿verdad? Porque no sé qué hubieras hecho tú. Pero David decide, les dice, líbreme Jehová de tocar al ungido de Dios. Y no lo toca. Lo único que le hace, le corta un pequeño borde de su manto. Y ya que va lejos Saúl, David se acerca, le grita y le dice, Saúl, te tuve en mis manos, pero yo no te quiero hacer daño, ¿verdad? Y se postra delante de él, ¿verdad? Es impresionante, ¿verdad? Dios metió a David en el desierto para que aprendiera a amar a Dios, para que aprendiera a buscar de su presencia, a depender totalmente de Dios, para que pudiera decir un día, una cosa he demandado a Dios, una cosa le exijo a Dios, el poder estar todos los días de mi vida para contemplar su hermosura, para ver su rostro, para poderme deleitar. Y ya que David estaba así en ese momento, ya que dependía totalmente de Dios y lo adoraba de esa manera, entonces Dios le dio el reinado. Ya que lo había madurado, ya que lo había trabajado con él. Y se dice de David unas cosas. Se dice de David, y ojalá quisieras que se dijera de ti y de mí eso, yo quisiera esto, ¿verdad? Que David era conforme al corazón de Dios. A lo mejor no era un buen predicador, pero que su corazón fuera conforme al corazón de Dios. Y se dice de David que David sirvió en su generación. Podemos ver a Cristo, ¿no?
¿A Cristo qué? A nuestro Señor Jesucristo, porque a veces decimos Cristo, ¿no? Decimos el santo no sé qué y el santo no sé, y a Cristo le decimos Jesús, ¿no? Le hablamos hasta de tú, ¿verdad? Pero a los demás así su realeza y no sé cuántas cosas. A nuestro Señor Jesucristo se le desechó, no se le creyó, se le humilló, fue maltratado, ¿verdad? Fue insultado. Se le puso una corona de espinas que a mí me impacta esa corona de espinas. Le estaba diciendo a Irma que tiene una planta ahí en su casa. Se llama la corona de Cristo, ¿verdad, Irma? Es una planta que se va creciendo llena de espinas y unas poquitas hojas y tú le vas dando vueltas. O sea, como va creciendo y se va formando una corona de espinas. Yo estaba en su casa y yo me puse a pensar, esta es la corona que le pusieron a Cristo. No era una coronita, era una corona con unas espinotas así, ¿no? Y yo creo que era así, ¿no? Y obviamente sabemos que fue crucificado y fue humillado y todo lo que tú quieras, pero ¿sabes qué? Dios lo exaltó y Dios levantó y lo hizo rey sobre todos los reyes. Cuando decimos rey de reyes, es que sobre todos los reyes, el que quieras, el que tenga más poder, más influencia, Jesucristo está sobre ese hombre. El Señor es Señor sobre todos los señores. El presidente más importante o el hombre más importante que creas, Jesucristo está ahí y está a la derecha del Padre reinando y ahí está intercediendo por ti y por mí. Ese es Jesucristo. Lo humillaron, pero Dios se encarga de exaltarlo, ¿no? ¿Sí? Fíjense, me encanta la historia de Esteban. Esteban era un hombre que sabemos que después de nuestro Señor Jesucristo fue el primer mártir de los cristianos. ¿Sí se acordarán de él? Si no te acuerdas, bueno, fue el primero que mataron, que dice ahí en la Biblia, después de Jesucristo. Y se me hace muy impactante, ¿no? Porque este hombre lo escogieron, dice que los discípulos necesitaban servir mesas y ya era de mucho trabajo lo que tenían, porque había mucha gente, se habían convertido muchísima gente, ¿no? Y ahí estaba escogiendo a hombres para servir las mesas, y las características de estos hombres tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Imagínate, para servir mesas, que seas lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? De buen testimonio, ¿verdad? Y conocedores de la palabra de Dios para servir mesas. Se me hace así demasiado para tan poco lo que tenía que hacer. Pero sabes una cosa, Dios se encarga de levantar. Porque Esteban, dicen que lleno del Espíritu Santo hacía prodigios y señales impresionantes, ¿no? Y que compartía la palabra con un denuedo, que de repente el pueblo judío, los sacerdotes judíos lo escucharon y empezaron a combatir con él, a enfrentarse con él. Y le empezaron a hacer de preguntas. Y Esteban dice que llegó un momento que los dientes de ellos crujían del coraje y rechinaban del coraje que le estaba haciendo por lo que estaba compartiendo Esteban, lleno del Espíritu Santo. Y de repente, un hombre que servía mesas, ¿qué le pasa a ese hombre? Lo matan a pedradas. Un simple hombre, es mi nieta y llora lindísimo, llora como los propios ángeles. Nunca me han molestado los lloridos de los niños, los lloridos, sí. El llanto de los niños, pero menos el de ella. Y estaba Esteban ahí y lo apedrean y lo matan. Y se me hace tan interesante porque le quitan sus ropas y se las entregan. ¿A quién se las entregan? A Saulo, a Pablo. Un hombre que solamente servía mesas. Un hombre que tú lo hubieras menospreciado y que todo el mundo lo hubiera menospreciado. Pero este hombre le comparte a Saulo. Y se dice de Saulo, Jesucristo dijo de Saulo: instrumento escogido me es para llevar mi palabra, ¿verdad? A los reyes, a los sacerdotes y en general a todo el mundo. Y lo vemos llevando la palabra de Dios como un denuedo, con una autoridad, Pablo. Y lo vemos que es el hombre que comparte, que escribe más la Biblia, que comparte más en su tiempo, ¿verdad? Porque escuchó a un hombre llamado Esteban, que era un simple hombre que nada más servía en las mesas, ¿verdad? Creo que tú y yo hemos pasado la mayoría por momentos muy difíciles. Yo creo que algunos de nosotros, algunas gentes te han desechado, familiares te han menospreciado, te han humillado. Platicaba con un joven, no voy a decir su nombre, pero me decía que fue abandonado por su mamá, ¿verdad? Que está aquí en la iglesia. Otros me han dicho que han sido violados, algunos corridos injustamente de trabajos, ¿verdad?
algunos que te han dicho no sirves para nada, eres un bueno para nada, y muchas cosas más, ¿verdad? Que te han dicho, ¿no? Yo me puse a pensar cuando estaba yo preparando este mensaje, y me puse a pensar que cuando estaba yo en segundo de primaria, tenía unos 7 años, yo creo, y ahí estaba yo, y no tenía amigos, ¿no? Y había un pequeño grupo del mismo salón dirigido, todavía me acordé hasta del nombre, que no me acuerdo muy bien de los nombres, me acordé del nombre de este muchacho, de este niño, y este niño era el jefe de ese grupito, y yo quería pertenecer a ese grupo, porque no tenía amigos. Y lo que me dijo él, me dijo, con una condición puedes pertenecer, así con un despotismo, con una condición puedes pertenecer a mi grupo, con que me ganes a correr. Y yo no me sentía muy bueno para correr, y obviamente chiquito y todo solo, pero cuando me dijeron a la 1, a las 2 y a las 3, empecé a correr con todas mis fuerzas. Y empecé a correr y yo decía, no me va a ganar porque yo quiero pertenecer a este grupo. Y cuando llegué en primer lugar. Yo lo sentía a él pegadito a mí, pegadito. Y de repente, cuando llegué a la meta, estaba por allá sacudiéndose el polvo. Y lo único que dijo fue, eres un tramposo, me metiste el pie y no puedes pertenecer al grupo. Para mí fue algo así como una forma de desechar. Y a lo mejor tú te puedes reír ahorita y te puedes decir, pero en aquel momento para mí era así como algo impactante. Y al menos de un mes me corrieron de la escuela. Y me corrieron, no me dijeron, estás expulsado por una semana. Me corrieron de la escuela por burro, por latoso, por travieso, por no sé cuántas cosas, pero me habían desechado. Me acuerdo que mi mamá contaba una anécdota que la directora le dijo, pues no le dijo una grosería, le dijo, vete a la perica, váyase a la perica. No sé qué significaba eso, pero a mi mamá le dolió mucho y yo no sé, pero para mí quedó muy marcado esas 2 desechadas, ¿no? Y otras tantas que pasamos, ¿no? Pero ¿sabes una cosa? Dios ni a ti ni a mí nos desecha. Nos escogió desde el vientre de nuestra madre. Nos escogió y nos vio. Y cuando estábamos formando, yo creo que estaba ahí diciendo Dios, mira, ya se le formó su manita. Mira sus piecitos, mira sus ojitos, ¿verdad? Dice la Biblia, mi embrión, o sea, está el profeta diciendo, mi embrión vieron tus ojos. O sea, desde muy chiquito Dios estaba al pendiente del vientre, Dios estaba al pendiente. ¿Y sabes qué hizo? Dios, cuando tú naciste, empezó a trabajar contigo, te empezó a madurar y me mandó a mí al desierto. Para que un día escucharas el plan de salvación y para que un día escucharas esto que acabamos de leer, que está en 1 Pedro. Y quisiera que lo vieras, por favor, que lo leyéramos juntos, los que tienen ahí su Biblia, y lo subrayaras. Y esto es para ti. Creo que Dios me está dando una palabra profética que recuerdes esto toda tu vida siempre. Por si has sido menospreciado, si has sido hecho a un lado, si te han dicho no sirves o escogen a otro. Dice, más vosotros, y pon tu nombre, más Jaime Muñoz, y pon tu nombre, es de linaje escogido. Estás poniendo tu nombre, es Primera de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice, linaje escogido. ¿Te pones a pensar qué significa linaje escogido? Si te pones a pensar que eres de sangre azul, que desde el vientre de tu madre Dios te estaba viendo y nos estaba viendo y estaba diciendo, este es mi escogido. Lo único que voy a permitir es que lo maduren un poquito y que entre al desierto para que aprenda a depender de mí, pero es mi de linaje escogido. Y luego dice real sacerdocio. Y te puedes decir qué se significa
real sacerdocio, que tú y yo seamos, cuando en el Antiguo Testamento el sumo sacerdote solamente podía entrar una vez al año para poder entrar a ministrar la presencia de Dios y a sentir la presencia de Dios entrando en el lugar santísimo. Y tú hoy, en este día, no sé qué te pasó, pero hoy estábamos en el lugar santísimo, en la misma presencia de Dios, ministrando a Dios, porque soy de linaje escogido y real sacerdocio. Y tú y yo somos eso, ¿verdad? Y además te dice nación santa, o sea que te apartó para Él. Desde el vientre de su madre te apartó, de tu madre te apartó para que fueras una nación santa. Y luego dice pueblo adquirido. O sea, significa que tú y yo no hemos sido comprados como con plata, oro, con cosas corruptibles, sino nos compraron, fuimos comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Y nadie nos puede menospreciar, a ti y a mí, porque somos todo esto para Dios, el Dios grande, hermoso, maravilloso. Dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en Él, fuimos hechos hijos ¿de quién? De Dios, ¿verdad? Fíjate, a David se le escogió y se le dio un futuro hermoso, glorioso, con una responsabilidad enorme, ¿verdad? Y se dijo de él que era de un corazón conforme al corazón de Cristo, y que además, para repitiendo un poquito esto para que quede más claro, que además iba a servir en su generación. De ti y de mí, Dios nos dice, y quiero que cierres tus ojos porque es algo que creo que Dios está hablando a esta iglesia, que creo que Dios está tocando a esta iglesia, ¿verdad? Que tenemos un presente y un futuro glorioso. Dice que tú y yo somos conforme al corazón de Dios, que tú y yo vamos a servir en su generación. Y creo que Dios está queriendo decirnos que de aquí, de esta congregación, que a veces hemos sido menospreciados, hay el camino, y que mucha gente piensa que el camino no tiene nada, que muchos de aquí van a salir apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que muchos hombres y mujeres van a llevar el evangelio, como lo acabamos de ver en la profecía que estaban diciendo, que fuéramos con los perdidos y que les habláramos con amor, ¿verdad? Y que muchos de nosotros vamos a ser maestros, y que de aquí, de esta congregación, van a salir adoradores, porque si tú no lo sabes, de esta congregación durante muchos años mucha gente quería la alabanza y la adoración de esta iglesia, y Dios está levantando adoradores, y Dios está levantando profetas, y Dios está levantando grandes hombres y mujeres, porque Dios quiere utilizarnos a cada uno de los que estamos aquí, porque tú eres su nación santa, su pueblo adquirido, su real sacerdocio. Tú eres su hijo, igual que yo. Nos hicieron una pregunta el otro día, el miércoles pasado. Nos decían, dice, ¿por qué eres cristiano? Y hubo muchas respuestas, pero la que más me encantó fue por lo que Cristo hizo por mí, ¿verdad? Y quisiera ir a Jeremías. Y creo que con esto resume la predicación. Y con esto termino. ¿Quieres venir, Mario, por favor? Los de la alabanza. Esto es lo que le dice Dios al profeta. Y yo creo que Dios está hablando a esta congregación, y quiero que toques tu corazón y que sientas que Dios está hablando para cosas grandes y maravillosas. Y a lo mejor te puedes sentir, es que yo he pecado, he fallado. Dios te está diciendo, como a este hombre, cosas grandes y maravillosas que tú ni siquiera te puedes imaginar. Y si te preguntas, si yo estaría siendo pastor, yo me pregunté algún día si yo iba a ser nombrado pastor. Jamás, ni siquiera me lo imaginé. Y aquí estoy, ¿no? Ni siquiera me imaginé poder compartir la palabra de Dios, ni siquiera me imaginé orar. Ahora que pusieron a orar, Ernesto, me acordé la primera vez que me pusieron a orar. Y cuando terminé de orar por los diezmos, mi esposa me dijo que había orado por los alimentos. Y aquí estoy moviéndome y compartiendo y trabándoseme las palabras y no sé qué. Pero sabes una cosa, Dios ha puesto un corazón a cada uno de nosotros. Y dice aquí a Jeremías, le dice, y nos lo está diciendo también a nosotros: antes de que te formase en el vientre te conocí. O sea, antes, ¿verdad? Y antes que nacieses te santifiqué,
Te di por profeta a las naciones. Si tú dices, híjole, ¿no? O sea, esto que le está diciendo es grandísimo, ¿no? Pues Dios lo que nos está diciendo es que cosas grandes, no sé Dios dónde está hablando para ti, ¿verdad? Y luego, y fíjate lo que contesta Jeremías. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te enviar irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día, iglesia del camino, sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Padre, en esta tarde, que tu Espíritu Santo venga. Dios, gracias Dios, porque eres un Dios hermoso. Un Dios que nos tomas desde el vientre de nuestra madre. Y ahí estás, Dios, viéndonos. Y ahí estás, Señor, tocando y bendiciéndonos. Ahí estás mandándonos a madurar, Dios. Ahí estás mandándonos a un desierto, Dios, sin saber por qué tuve que pasar lo que tuve que pasar. Pero ahí estabas, Dios. En medio de que ni siquiera te conocía, ahí estabas, mi Jesús. Ahí estabas, Dios, en medio de esos peligros, de todo lo que pasaron mis hermanos y pasé yo. Ahí estuviste, Dios. Cada amenaza, cada golpe, ahí estabas. Y Dios, fuiste madurando y sigues madurándonos, Dios. Dios, pero con un propósito, Dios, de llevar tu palabra y de que tú seas exaltado, ¿verdad? Y que tú seas honrado sobre todo nombre. Y que solamente tú, Señor Jesús. Que nadie más. Señor, el Rey llegó aquí a esta congregación. El Rey llegó al corazón de mis hermanos. El Rey llegó a mi corazón. Señor, para que tú seas exaltado y glorificado. Y soy cristiano por lo que tú has hecho en mí, Señor Jesús. Gracias, Dios. Si alguno de mis hermanos, Dios, está pasando todavía por algún desierto, Dios, bendícelo, Señor. Bendícelo, Dios, y hazlo sentir tu presencia, hazlo sentir tu amor, Dios. Gracias, Jesucristo, porque estás en medio de cada uno de nosotros. En el momento más difícil, de ahí nos agarramos y podremos decir un día, una cosa te demando, Dios, el poder estar todos los días de mi vida en tu casa, en tu presencia, y contemplar tu hermosura y deleitarme en ella y darte la honra y la gloria, Señor Jesús. Vamos a entonar unos cantos. Es 1:45. Queremos dedicarle un tiempo de adoración. Si te tienes que ir, que sea porque es muy forzoso. Si no, vamos a adorarlo. Son 3 cantos nada más.